Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario online ¿Son las CAR-T el futuro de la hematología?, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncomatológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Alba y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario nace como objetivo de conversar sobre la hematología y su relación con las CAR-T, así como el impacto que este tipo de tratamiento puede tener ahora como en un futuro. Para ello, contamos en esta jornada con la presencia de la doctora Ana Sureda, jefa de hematología clínica del ICO de Hospitalet de Llobregat. Recuerden que la ponente dispondrá aproximadamente de unos 30 a 40 minutos de exposición individual. Una vez finalice la ponencia, tendremos una ronda de preguntas. En el caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado de preguntas del chat. Sin más dilación, doy paso a la doctora Ana Sureda, que seguro que trae una exposición maravillosa. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Espero que podáis ver bien la presentación. Si hay algún problema técnico me lo comentáis. Como ha dicho Alba, y darte las gracias por la introducción, soy Ana Sureda, jefa de Servicio de Hematología Clínica del Institut Català d'Oncologia en Hospitalet, en Barcelona. Y os voy a hablar en los próximos 30-40 minutos sobre el papel de las células CAR-T en el futuro de la hematología. De hecho, no es que sean el futuro, sino que ya son algunas de ellas una realidad en el tratamiento de pacientes con enfermedades hematológicas. Aquí tenéis mis conflictos de interés y aquí tenéis un poco la agenda, cómo he distribuido esta presentación. Las diapositivas están en inglés, espero que me disculpéis. Pero bueno, yo voy a ir haciendo la charla evidentemente en castellano y seguro que se entiende todo perfectamente. Os quería hablar de tres temas fundamentales. En primer lugar, qué son las células CAR-T, cómo se producen y después también un poco los efectos secundarios que están relacionados con su administración. En segundo lugar, os hablaré de los resultados clínicos que tenemos en el momento actual con las células CAR-T, tanto en los linfomas de células B, como en la leucemia aguda linfoblástica B, como también en pacientes con mieloma múltiple. Y después también voy a comentar pues, algunas consideraciones prácticas en la utilización de estas células CAR-T en España en el momento actual. Empezamos con la primera parte. Y aquí tenéis la primera diapositiva. Las células CAR-T han venido a llenar un hueco en el tratamiento de los pacientes con enfermedades oncohematológicas. Un hueco que no estaba rellenado hasta el momento actual por los tratamientos estándar de lo que disponemos. Como todos sabéis, pues en el momento actual tenemos muchísimas opciones terapéuticas para pacientes con enfermedades oncohematológicas. Sin embargo, aunque somos capaces de curar un número no despreciable de pacientes con tratamientos de primera o de segunda línea, desgraciadamente en ocasiones estos tratamientos no son suficientes para curar al 100% de los pacientes y por lo tanto siempre hay un porcentaje de pacientes que realmente no tienen buen pronóstico con el tratamiento estándar del que disponemos en el momento actual. Y estos pacientes son los que están siendo foco de atención para la utilización de células CAR-T. Como todos sabéis, cuando hablamos del tratamiento de las enfermedades oncohematológicas, hablamos de las estrategias basadas en la quimioterapia, en la inmunoterapia o anticuerpos monoclonales, hablamos también de radioterapia, en ocasiones, poco frecuentemente, pero en ocasiones podemos hablar de cirugía y después también de estrategias de inmunoterapia. Y este concepto de inmunoterapia es en donde se engloban estas células CAR-T. Y por otro lado, las células CAR-T están consideradas también estrategias de terapia celular. Es decir,
estrategias terapéuticas en donde utilizamos las células, en este caso del propio paciente, como os explicaré ahora, para luchar contra la propia enfermedad. Las células CAR-T no son la primera estrategia de terapia celular que los hematólogos hemos venido utilizando, porque ya desde hace muchos años pues venimos realizando trasplantes de progenitores hematopoyéticos, tanto autólogos como alogénicos, que constituyen el primer ejemplo de terapia celular, es decir, tratamiento de estas enfermedades con las células o bien del propio paciente o bien de un donante compatible en el caso del trasplante. Las células CAR-T no han aparecido de la noche al día, sino que, como podéis ver en esta diapositiva, han representado un proceso de desarrollo de muchos años de evolución, en donde inicialmente han contribuido los institutos de investigación y quizá en las últimas fases, en la fase de subcomercialización y expansión a un gran número de pacientes, las compañías farmacéuticas. ¿Qué son las células CAR-T? Pues las células CAR-T, tal y como las conocemos en el momento actual y como las podemos utilizar en la práctica clínica, son linfocitos T del propio paciente, es decir, linfocitos T autólogos que son modificados genéticamente para que expresen en su membrana lo que nosotros llamamos un receptor quimérico. Es decir, por un lado, un receptor que mira un antígeno característico de la enfermedad que vamos a tratar y, por otro lado, un receptor que mira a la activación del propio linfocito y a la activación de otros linfocitos una vez que esta célula está infundida en el propio paciente. Es decir, que como podéis ver en esta diapositiva, las células CAR-T no son productos, no son fármacos, porque tienen la consideración de fármacos que encontremos inmediatamente en la farmacia de nuestro hospital y que una vez que se prescriban, pues las podemos administrar directamente al paciente, sino que suponen pues, un proceso muy complejo de producción y de elaboración. Este proceso lo tenéis en esta diapositiva. Lo que hacemos son recoger linfocitos T del propio paciente. Estos linfocitos se transportan a una de las plantas de producción en donde se produce esta modificación genética para insertarles este receptor quimérico. En este mismo laboratorio, estas células se dividen y al final, pues este gran número de células T que tienen este receptor quimérico incrustado se congelan y se transportan de nuevo al hospital en donde está el paciente y se infunden al paciente a través generalmente de una vía central después de que el paciente haya recibido pues una quimioterapia que no es a altas dosis, que llamamos quimioterapia linfodepletiva. Es decir, que como podéis ver en este mapa, los linfocitos T del paciente, una vez recogidos, viajan. Y si aquí veis España, en primer lugar, el punto primero de este viaje es que llegan a un país europeo de donde se acaban transportando a Estados Unidos, en donde hasta hace relativamente poco estaban ubicadas las plantas de producción y después de esta manipulación que os acabo de explicar, estos linfocitos vuelven al paciente. Es decir, un proceso realmente complejo que se hace en plantas de producción, que tenéis aquí un poco pues, dibujadas en esta diapositiva, que cumplen todos los criterios de calidad y de esterilidad que se requieren por parte de todas las autoridades competentes en la materia, tanto americanas como también europeas. Por lo tanto, al final nos encontramos con fármacos que tienen un proceso de producción muy diferente de los fármacos que hasta ahora estábamos acostumbrados a ver. El proceso de desarrollo de las células CAR-T realmente ha sido vertiginoso en los últimos años y en el momento actual tenemos diferentes generaciones
de células CAR-T. Actualmente utilizamos en la práctica clínica diaria las células CAR-T de segunda generación y un poco las implementaciones que pretendemos establecer, pues básicamente pues van dirigidas pues a mejorar la persistencia y la eficiencia de estas células una vez infundidas para que los resultados de cara a la curación de las enfermedades de base sean cada vez mejores. Así, y este es un concepto que es muy importante que tengáis en cuenta, las células CAR-T autólogas no son fármacos que podamos coger pues bueno, de una de las estanterías que podemos tener en la farmacia del hospital, como podéis ver en esta diapositiva, sino que requiere un proceso de producción que supone un tiempo no despreciable. Y este tiempo es un poco lo que os he puesto en esta diapositiva. Desde que pensamos o identificamos un paciente como potencial candidato a recibir células CAR-T, en primer lugar, esta solicitud debe de pasar por una serie de comités de expertos que la tienen que aprobar y una vez que este tratamiento se aprueba, hemos de recoger los linfocitos. Ya os he explicado el viaje que sufren los linfocitos desde el paciente hasta la producción de las células CAR-T, su posterior infusión. Y todo este proceso pues dura en el momento actual, por lo menos en España, pues aproximadamente unos 60 días. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta y que diferencia estos fármacos de otros fármacos que hemos venido utilizando hasta el momento actual. Antes de pasar a los resultados de eficacia, os quiero explicar un poco la toxicidad derivada de las células CAR-T. Desgraciadamente, en medicina no hay nada que sea perfecto y los fármacos son eficaces, pero también tienen sus efectos secundarios. Y con la introducción de las células CAR-T en nuestra práctica clínica diaria, hemos tenido que aprender el manejo de algunos efectos secundarios que eran un poco desconocidos por nosotros hasta el momento actual. Los dos efectos secundarios que aparecen más tempranamente después de la infusión de las células CAR-T y que son muy característicos y que ahora están bien definidos y que tenemos escalas internacionales para graduar su intensidad y su gravedad, son por un lado el llamado síndrome de liberación de citoquinas, que está producido por la activación masiva de otros linfocitos T y también de macrófagos en el organismo del paciente una vez que se infunde la célula CAR-T. Y ahora os explicaré un poco las características clínicas del síndrome de liberación de citoquinas. Y, por otro lado, la toxicidad neurológica, que en parte pues bueno, está producido un poco por los mismos mecanismos que el síndrome de liberación de citoquinas y que es una toxicidad también muy característica de las células CAR-T que debemos monitorizar pues, muy frecuentemente y de manera muy detallada desde el momento de su infusión y que se puede manifestar de muchas maneras, pero de una manera que os he puesto aquí en esta diapositiva, por ejemplo, trastornos en la escritura, que si nosotros no monitorizamos de manera muy cercana, pues a veces pueden eventualmente pasar desapercibidos. Aquí en esta diapositiva tenéis un poco un esquema de las dos toxicidades tempranas más importantes y más características del síndrome de liberación de citoquinas, que clínicamente se puede manifestar por taquicardia, por fiebre, por hipotensión, que no responde a líquidos, que no responde a fármacos y que puede suponer el traslado del paciente a la unidad de cuidados intensivos y después la toxicidad neurológica, que puede ir desde alteraciones muy sutiles como la que os he enseñado antes, alteraciones en el habla o alteraciones en la escritura, hasta pues, cuadros neurológicos más complejos que pueden requerir también el traslado del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Tanto la toxicidad neurológica como el síndrome de liberación de citoquinas están bien descritos. Sabemos más o menos a qué días después de la infusión de las células CAR-T aparecen. Están relacionadas
generalmente con la expansión de las células CAR-T en el organismo del paciente después de su infusión, y en el momento actual pues tenemos unos sistemas de graduación, unas escalas de graduación que están bien definidas, que son homogéneas en los diferentes centros que pueden utilizar estas estrategias terapéuticas y realmente pues bueno, que en el momento actual conocemos bien. Un poco todo este proceso, que es realmente complicado, como he intentado explicaros, requiere de la creación de los llamados equipos multidisciplinares, que son equipos que están constituidos por diferentes tipos de profesionales cuyo engranaje hace que la seguridad y la calidad de este tipo de tratamiento sea máximo. Es decir, no únicamente necesitamos hematólogos bien formados, profesionales de enfermería bien formados, necesitamos por la existencia de comités específicos para estos pacientes, necesitamos de la unidad de aféresis de los bancos de sangre para la recogida de las células, necesitamos de los intensivistas, necesitamos de los farmacéuticos, evidentemente, de los neurólogos, de los especialistas en enfermedades infecciosas. Realmente este comité multidisciplinar no es algo nuevo en la hematología, porque con el desarrollo de los trasplantes y sobre todo del trasplante halogénico, pues en hematología ya estamos acostumbrados desde hace muchos años a trabajar con esta multidisciplinariedad. Pero es una multidisciplinariedad algo diferente a la que conocíamos previamente y que hemos tenido que desarrollar desde la introducción en forma de ensayos clínicos y posteriormente en la práctica clínica diaria de este tipo de tratamientos. Vamos a pasar a la segunda parte de la charla, que va dirigida a ver un poco los resultados clínicos de las células CAR-T. En primer lugar, hablaremos de los linfomas B, mayoritariamente de los linfomas B agresivos y sobre todo del linfoma B difuso de células grandes. En el momento actual tenemos 3 constructos anti-CD19. El antígeno CD19 está expresado en las células patológicas de los pacientes con linfoma B, en este caso con linfoma B agresivo. Pues bien, cuando hablamos de linfoma difuso de célula grande B, tenemos 3 constructos diferentes aprobados por la FDA y que por lo tanto pueden ser utilizados fuera de la práctica clínica habitual, y 2 de ellos están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Los 2 que están aprobados por la EMA son Axicabtagene, que es de Kite Gilead, y el segundo, que es Tisagen-Lecleucel, que está comercializado por Novartis. Los resultados de la utilización de células CAR-T en los linfomas difusos de célula grande en recaída o refractario son realmente impresionantes. Y aquí tenéis algunos datos muy superficiales que se derivan de los 3 estudios pivotales que tenemos con la utilización de estos CAR-Ts anti-CD19 en estos pacientes. Tenemos el estudio pivotal Juliet, que es el que dio la indicación de Tisacel en linfoma difuso de células grandes B, con una tasa de respuestas objetivas de un 52% y una supervivencia libre de progresión a los 2 años del 33%. Después, el segundo estudio pivotal es el ZUMA-1, que es el que dio la indicación de Axicel, también en una población muy similar de pacientes, con una tasa de respuestas objetivas del 83% y un 36% de los pacientes que se mantenían en respuesta a los 2 años. Y después tenemos el tercer estudio pivotal, que es el TRANSCEND, que es el que ha dado de momento por parte de la FDA la indicación del Isocel en una población parecida de pacientes, con una tasa de respuestas objetivas del 73% y una supervivencia libre de progresión estimada a los 24 meses de un 42%.
Aquí tenéis las curvas de supervivencia global de Axicel derivadas del ensayo ZUMA-1, una tasa de respuestas objetivas del 83%, remisiones completas del 58%, con una mediana de seguimiento pues, bueno, ya de más de 50 meses y una supervivencia global que es del 40%. Importante destacar la tasa de síndrome de liberación de citoquinas de grado 3 o superior del 11% y de toxicidad neurológica grado 3 o superior del 32%. Aquí tenéis los datos derivados del estudio Juliet, que supuso la introducción de Tisacel en estos pacientes. La tasa de respuestas objetivas del 52%, con una tasa de remisiones completas del 40% y supervivencia libre de progresión realmente muy elevada, sobre todo en aquellos pacientes que consiguieron una remisión completa con el fármaco. ¿Qué pasa en relación a la toxicidad? Pues tenemos una incidencia de síndrome de liberación de citoquinas del 22% y una incidencia de toxicidad neurológica grado 3 o superior del 12%. Y finalmente, aquí tenéis los resultados del estudio TRANSCEND, que fue el que ha introducido por parte de la FDA el Lisocel en estos pacientes con linfoma B agresivo, con una supervivencia libre de progresión pues de alrededor del 60% en aquellos pacientes que consiguen una remisión completa y una supervivencia global del 70% en aquellos pacientes que consiguen una remisión completa. Y lo que quería destacar de este constructo es que es mucho menos tóxico que los dos anteriores y podéis ver que la incidencia de síndrome de liberación de citoquinas grado 3 o superior es solo del 2% y la incidencia de toxicidad neurológica grado 3 o superior es del 10%. Y esto ha hecho que Lisocel se haya probado de momento en el contexto de ensayos clínicos para ser utilizado pues de manera ambulatoria, no con el paciente ingresado. Y hay una serie de ensayos clínicos que demuestran la posibilidad de utilizar Lisocel pues, a nivel ambulatorio, consiguiendo pues, una tasa de respuestas pues, bueno, muy parecida a la que conocemos cuando utilizamos Lisocel en los pacientes ingresados y una toxicidad tanto en términos de síndrome de liberación de citoquinas, también muy bajita, grado 3 o superior de un 2%, y una toxicidad neurológica, grado 3 o superior, de un 5%. Es decir, que este constructo en concreto, por lo menos en el momento actual, ha demostrado su eficacia y su seguridad en un ambiente ambulatorio. Tenemos datos pues, fuera de ensayos clínicos que demuestran que tanto Axicel como Tisagen pueden ser utilizados en el mundo real. Y estos datos fundamentalmente se derivan de los estudios americanos y aquí tenéis datos, fijaros sobre todo en la supervivencia libre de progresión de un grupo de casi 300 pacientes tratados con Axicel fuera de ensayos clínicos. Quedaros con la idea de que los datos en vida real son muy parecidos a los de los ensayos clínicos, datos también bastante parecidos en vida real al estudio pivotal Juliet con la utilización de Tisacel en pacientes con linfoma B agresivo, en recaída o refractario. Estos son datos también que vienen de Estados Unidos y después también tenemos datos que vienen pues, de diferentes países europeos. Aquí hay que tener en cuenta, en primer lugar, que el número de pacientes que se han presentado hasta el momento actual pues, son más bajos que los pacientes presentados por grupos estadounidenses. La mediana de seguimiento de los estudios es significativamente inferior y los resultados aún son preliminares. Pero a modo de ejemplo, aquí tenéis los resultados tanto en términos de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global
de AXI y de TISA, utilizado en 5 instituciones francesas. Un poco el resumen es que los datos que tenemos en el momento actual en vida real son bastante parecidos a los datos obtenidos de los pacientes incluidos en ensayos clínicos. Evidentemente, no todos los pacientes van igual de bien cuando utilizamos células CAR-T, y hay una serie de datos clínicos antes de que sea el paciente tratado que nos pueden indicar cómo de bien o de no tan bien va a ir el paciente tratado con células CAR-T. Y un dato clínico muy importante es el estado general del paciente, y hay datos derivados de la vida real que indican que los pacientes que reciben células CAR-T en un buen estado general, con un ECOG de 0 a 1, tienen una mejor supervivencia libre de progresión y supervivencia global que aquellos pacientes que tienen un peor estado general. Hay una serie de datos analíticos, como por ejemplo la LDH antes de recibir el CAR-T, la proteína C reactiva y después también los niveles de ferritina, que nos permiten identificar pacientes que van a ir mejor o que van a ir peor con la administración de las células CAR-T. Y después un parámetro que es muy importante es la edad. Si bien la edad, pues cuando hablamos, por ejemplo, de trasplante, pues ha supuesto un factor pronóstico importante, la realidad es que hay datos derivados de los ensayos pivotales y datos derivados de la vida real que indican que la edad no es un factor pronóstico con la utilización de células CAR-T. Y aquí podéis ver que la duración de la respuesta y la supervivencia libre de progresión dentro del ZUMA-1 era exactamente igual para pacientes con edad inferior a 65 años, curva azul, que para pacientes con edad igual o superior a 65 años, la curva de color naranja. Os voy a dar algunas pinceladas de los resultados de las células CAR-T en los linfomas foliculares. Como todos sabéis, pues bueno, el linfoma folicular es una enfermedad indolente en la que pues, hay muchos pacientes que son capaces de vivir muchos años con estrategias terapéuticas convencionales. Sin embargo, tenemos algunos pacientes pues, bueno, que han tenido respuestas cortas, que han fracasado a muchos tratamientos, que son los que se han estudiado en ensayos clínicos utilizando células CAR-T. Tenemos 2 ensayos clínicos que miran la utilización de células CAR-T en pacientes con linfoma folicular. El primero que os quiero presentar es el ensayo ELARA, que incluyó casi 100 pacientes que habían fracasado a muchas líneas de tratamiento. Pues bien, en estos pacientes en principio de mal pronóstico, la tasa de respuestas objetivas fue del 82%, con un 65% de pacientes que consiguieron una remisión completa con la administración de las células CAR-T, y la supervivencia libre de progresión a los 6 meses fue de un 73%. La toxicidad, realmente un perfil de toxicidad muy buena, con una incidencia inferior tanto en síndrome de liberación de citoquinas grado 3 o superior como en toxicidad neurológica grado 3 o superior, inferior a lo que hemos visto cuando se trataban los pacientes con linfoma B agresivo con células CAR-T. El segundo ensayo clínico que demuestra la eficacia, la buena tolerancia de las células CAR-T en pacientes con linfoma folicular de mal pronóstico es el ZUMA-5. Podéis ver que la tasa de respuestas objetivas es del 94%, con un 80% de los pacientes que consiguieron una remisión completa, la supervivencia libre de progresión a los 12 meses de un 77%. Y, una vez más, pues bueno, un perfil de toxicidad pues más favorable que cuando utilizamos las células CAR-T en los pacientes con linfoma B agresivo, pero quizá algo más tóxico que el constructo CAR-T que hemos visto con el estudio ELARA.
con un 7% de pacientes que desarrollaron un síndrome de liberación de citoquinas grado 3 o superior y un 19% de pacientes que desarrollaron reacciones adversas neurológicas. También tenemos información. De momento, he de deciros que los CAR-Ts no están aprobados fuera de ensayos clínicos en el linfoma folicular, están aprobados, como veremos, en el linfoma difuso de células grandes B y también uno de los constructos en el linfoma primario B mediastínico, y pronto se aprobarán en los pacientes con linfoma de células del manto gracias a los resultados del estudio pivotal ZUMA-2, que incluyó 60 pacientes con linfoma de células del manto recaídos o progresados después de 1 a 5 líneas de tratamiento. Entonces, en estos pacientes realmente de mal pronóstico y muy politratados, la tasa de remisiones completas fue del 67%, con una toxicidad tanto en términos de síndrome de liberación de citoquinas como toxicidad neurológica aceptable, aunque significativamente o superior a lo que habíamos visto previamente, y con un 70% de los pacientes que habían conseguido remisión completa en remisión completa mantenida cuando se analizaron los resultados del ensayo. Es decir, que realmente los datos de este ensayo pivotal ZUMA-2 pues ha empezado a dar ya la autorización de este CAR-T anti-CD19 en los pacientes con linfoma de células del manto. La segunda indicación que tenemos en el momento actual y afuera de los ensayos clínicos es la utilización de las células CAR-T en leucemia aguda linfoblástica B. La indicación que tenemos, como os he comentado, fuera de ensayos clínicos, es en niños y en adultos jóvenes hasta la edad de 25 años que han fracasado a 2 o más líneas de tratamiento, y esta indicación vino dada por los resultados de este ensayo clínico en donde se utilizó Tisagen en esta población de pacientes. Se incluyeron un total de 100 pacientes, al final se infundieron con estas células CAR-T 75 pacientes, y aquí podéis ver los resultados de la utilización de las células CAR-T. Una duración de la respuesta de un 60%, una supervivencia libre de evento de prácticamente un 50% en pacientes fracasados como mínimo a 2 líneas de tratamiento previo y que con tratamiento convencional realmente tenían muy mal pronóstico. ¿Qué decir de la toxicidad y de los efectos adversos? Pues aquí la incidencia de síndrome de liberación de citoquina grado 3 fue de un 21% y la toxicidad neurológica grado 3 de un 13%. Y también tenemos datos, pero aquí de momento solo en el contexto de ensayos clínicos, de la posibilidad de utilizar células CAR-T en pacientes con leucemia aguda linfoblástica B del adulto. En este estudio, que incluyó 55 pacientes con una mediana de edad de 40 años y que habían fracasado a un mínimo de 2 líneas de tratamiento previo, es decir, pacientes de muy mal pronóstico, la tasa de respuestas objetivas fue del 71%, con un 58% de los pacientes que consiguieron una remisión completa con la utilización de células CAR-T. Aquí tenéis las curvas de supervivencia global, que fueron al año de un 70% para la población global de pacientes incluida, y la supervivencia libre de recaída, que fue algo superior al 50% también a los 12 meses en la población de pacientes incluidas, con resultados mejores
tanto en términos de supervivencia global como en términos de supervivencia libre de recaída en aquellos pacientes que consiguieron una remisión completa. Y es posible que quizá en un futuro más o menos cercano dispongamos de células CAR-T para pacientes con leucemia aguda linfoblástica B adultos. Finalmente, la última indicación que os quería comentar es la utilización de células CAR-T en pacientes con mieloma múltiple. En el momento actual aún no tenemos indicación para estas células CAR-T fuera de los ensayos clínicos, pero es probable que en un futuro próximo ya estén aprobadas para poder ser utilizadas fuera de ensayos clínicos. Aquí el antígeno que estas células CAR-T miran es el BCMA, que está expresado de manera universal en las células plasmáticas, que son el componente maligno de los pacientes con mieloma múltiple. Y como todos sabéis, aunque en el momento actual tenemos muchas estrategias terapéuticas para tratar pacientes con mieloma múltiple, la realidad es que en un elevado porcentaje de los mismos, ninguna de estas estrategias terapéuticas es curativa. Por lo tanto, entra dentro de nuestros objetivos seguir investigando nuevas estrategias terapéuticas que puedan mejorar los resultados a largo plazo de los pacientes con mieloma múltiple. En esta diapositiva tenéis un poco un resumen bastante complejo de los diferentes constructos que se han testado en pacientes con mieloma múltiple. Sin embargo, básicamente voy a hablar de dos de ellos, que son los que están más desarrollados, en los que tenemos más experiencia en cuanto al número de pacientes tratados, mayor seguimiento, que son el Cilta-Cel y el ensayo pivotal. Aquí es el CARTITUDE-1 y después el IDECEL con el ensayo pivotal CRB401 y posteriormente el fase 2, que es el estudio CARMA. Empezaremos con el CART-IDECEL y el primer estudio en el que se demostró su eficacia. Este estudio incluyó 62 pacientes con un mieloma múltiple, que había fracasado a múltiples líneas de tratamiento. 25% de los pacientes habían fracasado a 5 líneas de tratamiento previas. Pues bien, en esta población de pacientes de tan mal pronóstico, la tasa de respuestas objetivas de IDECEL fue de un 76%, con una tasa de remisiones completas de prácticamente un 40%. Una mediana de supervivencia libre de progresión de casi 9 meses y una mediana de duración de la respuesta de 10 meses. Y resultados, tanto en términos de supervivencia libre de progresión como de supervivencia global, dependiente de la dosis de células CAR-T infundidas. Este estudio vino seguido por el CARMA, que es el estudio pivotal, fase 2, también de IDECEL, que aquí incluyó a 128 pacientes, 84% de ellos triples refractarios, y en esta población de pacientes IDECEL consiguió una tasa de respuestas objetivas de un 73%, con una tasa de remisiones completas de un 33%, una mediana de supervivencia libre de progresión de todos los pacientes de 8,8 meses, mejor en aquellos pacientes que habían recibido dosis más elevadas de células CAR-T, y una supervivencia libre de progresión que, como era de esperar, también fue mejor en aquellos pacientes que consiguieron una remisión completa con el fármaco. Podéis ver que incluso en pacientes con enfermedad
de mal pronóstico, pacientes con una elevada masa tumoral, pacientes que habían necesitado tratamiento puente, pacientes que habían recibido muchos esquemas de tratamiento previamente, pues la tasa de respuestas objetivas estuvo pues, prácticamente alrededor entre un 60 y un 70%. Y la mediana de la duración de la respuesta superior o igual a 9 meses. Por otro lado, una vez más, el concepto de edad, y podéis ver pues, que en este estudio KARMA se hizo un análisis en función de la edad del paciente y podéis ver que la tasa de respuestas fue bastante parecido en pacientes con edad igual a superior a 65 años, igual a superior a 70 años, 84% frente a 90%, tasa de remisiones completas 31%, 35%. Es decir, que la eficacia y el perfil de tolerancia eran bastante comparables entre la población de pacientes mayor y la población de pacientes global que se incluyó en el estudio. Y si hablamos de la toxicidad y del perfil de seguridad, podemos decir que la utilización de IDCEL pues, estuvo asociado pues, con una tasa bajita de efectos adversos, si hablamos del CRS grado 3 o superior, en un 5% de los casos, de la toxicidad neurológica grado 3 o superior, en un 3% de los casos, y que sobre todo por la toxicidad hematológica fue la más común que presentaron estos pacientes. Y por otro lado, si vamos a valoración pues bueno, en términos de calidad de vida y después, pues bueno, todos los parámetros que se miden en los diferentes cuestionarios de calidad de vida, hubo una mejoría significativa entre la valoración por parte de los pacientes en el día 1 y en el mes 9 tras la administración del fármaco. Es decir, que en pacientes muy politratados la utilización de CAR-T supuso una mejoría clínicamente significativa en su calidad de vida. Y datos, pues bueno, pues también muy interesantes. Tenemos en el momento actual pues del ensayo CARTITUDE, que fue el otro gran estudio pivotal que en este caso pues planteó la utilización de ciltacabtagene, que también era un CAR-T dirigido contra el BCMA en pacientes con mieloma múltiple pues que habían fracasado a múltiples líneas de tratamiento. En este estudio, en donde se incluyeron hasta un 42% de pacientes refractarios a 5 líneas de tratamiento, la tasa de respuestas objetivas fue casi del 97%, con una tasa de remisiones completas del 67% y una supervivencia libre de progresión a los 12 meses de un 76% y una supervivencia global a los 12 meses de un 88%. Una vez más, y como os había comentado, pues bueno, pues un perfil de toxicidad realmente pues bueno, pues con un síndrome de liberación de citoquinas que se observó pues grado 3 o superior en una pequeña población de pacientes y una toxicidad neurológica también grado 3 o superior que solo se observó en un 2% de los pacientes y una vez más pues también pues, valorando síntomas y expectativas por parte de los pacientes, pues resultados pues, a los 6 meses que eran significativamente mejores en cuanto a sintomatología presentada por los pacientes y en cuanto a expectativas terapéuticas mejores pues, que en el día 100 después de la administración del CAR-T. Y finalmente, pues dedicar un par o tres de minutos pues, a algunas consideraciones prácticas a la utilización de las células CAR-T en España. Como os he comentado, en el momento actual tenemos 2 grandes indicaciones fuera de ensayos clínicos para las células CAR-T.
pacientes con leucemia aguda linfoblástica B, jóvenes o niños, o adultos jóvenes de hasta 25 años que han fracasado a 2 o más líneas de tratamiento, y pacientes con linfoma B agresivo de células, linfoma B agresivo, básicamente linfoma difuso de células grandes B, y con uno de los constructos, linfoma primario mediastínico B, que han fracasado a 2 o más líneas de tratamiento. Es probable que en un futuro más o menos próximo tengamos a nuestra disposición, fuera de ensayos clínicos, la posibilidad de utilizar células CAR-T en otras indicaciones. Cuando se aprobaron estas células CAR-T en España, pues el Ministerio de Sanidad estableció un plan nacional para el abordaje de estas terapias avanzadas, que supuso la designación de centros CAR-T con los principios de equidad, seguridad y eficacia. Y aquí tenéis en este mapa de España, pues bueno, los centros que tienen autorización para utilizar células CAR-T fuera de ensayos clínicos. Los cuadraditos azules representan los centros que pueden utilizar células CAR-T en linfoblásticas en adultos jóvenes y en linfoma difuso de células grandes B. Los redondelitos naranjas representan los centros que pueden tratar pacientes con leucemia aguda linfoblástica pediátrica. Este triangulillo verde representa el único centro que puede tratar leucemias agudas linfoblásticas de adultos jóvenes y pediátricos, y después este círculo cruzado, aquellos centros que están en reserva, si los centros oficiales, entre comillas, superan la capacidad de aceptación. Y yo creo que esta es prácticamente la última diapositiva, ¿no?, que creo que es importante tener en cuenta. La utilización de células CAR-T supone realmente un reto complejo para el Sistema Nacional de Salud, y ya hemos visto pues bueno, pues que hay una necesidad probablemente pues de agilizar todos estos tiempos. Hemos tenido que poner en marcha pues unas estrategias de coordinación que no teníamos o que teníamos de manera diferente antes de la introducción de las células CAR-T, y después también hemos tenido que poner en marcha una serie de estrategias terapéuticas dirigidas al manejo clínico del paciente. Y, por supuesto, todo esto supone una serie de retos regulatorios en los que tenemos que trabajar en un futuro. Por lo tanto, un poco en conclusión, yo creo que el futuro del tratamiento de las enfermedades oncohematológicas pasa por la utilización de las células CAR-T. Por lo tanto, serán una parte de las estrategias de tratamiento ya actuales en algunos pacientes y futuras en otros pacientes. Hemos visto que son tratamientos muy eficaces y que tienen por una toxicidad que en el momento actual ya conocemos bien y que es manejable. Muy probablemente estas células CAR-T se moverán y pasarán a formar parte de líneas más tempranas en el tratamiento del paciente. Se empezarán a utilizar en enfermedades diferentes de las que os he enseñado hoy, y también probablemente en un futuro dispondremos de células CAR-T alogénicas que tienen algunas ventajas respecto a las células CAR-T autólogas. Sin embargo, como os he dicho en la diapositiva anterior, pues necesitamos mejorar todos estos circuitos de identificación y selección de los pacientes, y probablemente también revisar pues, la estrategia nacional de centros que tienen la capacidad de utilizar células CAR-T. Esta es la última diapositiva. Daros las gracias por vuestra atención, dar las gracias a EAL por haberme invitado a participar en este curso, y ahora dispuesta a intentar contestar todas las preguntas y dudas que tengáis. Muchísimas gracias, doctora Sureda, por esta presentación que ha sido muy clara, y también por dar estas primeras pinceladas de la eficacia que suponen estas nuevas terapias, pues también para los pacientes. Tenemos algunas preguntas.
Se las voy a ir mencionando. La primera de todas es que en qué situación se encuentra el tratamiento o ensayo de células CAR-T para el linfoma folicular. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la pregunta y en segundo lugar, pues es un poco lo que os he enseñado en las diapositivas. En el momento actual no existe indicación fuera de ensayos clínicos para tratar pacientes con linfoma folicular con células CAR-T, pero sí tenemos dos ensayos clínicos que incluyen pues un número no despreciable de pacientes con linfoma folicular que han fracasado a estrategias terapéuticas de tratamiento convencional y que han sido tratados con dos constructos anti-CD19 algo diferentes. Un poco para resumir el resultado de estos dos ensayos clínicos, deciros en primer lugar que la tasa de respuestas objetivas es muy elevada y la tasa de remisiones completas también, que la tolerancia y efectos secundarios del tratamiento en estos pacientes es realmente muy aceptable y la incidencia de síndrome de liberación de citoquinas y de toxicidad neurológica, que es un poco lo que de entrada nos preocupa más cuando utilizamos células CAR-T en estas situaciones, pues es bajita y bastante más baja que lo que estamos acostumbrados a ver cuando tratamos pacientes con linfomas agresivos o con leucemia aguda linfoblástica B. El seguimiento de estos estudios aún es un poco corto, sobre todo cuando pensamos en la capacidad que las células CAR-T tienen de curar pacientes con linfoma folicular. Como he dicho, el linfoma folicular es una enfermedad que en muchos casos es lo que llamamos indolente, es decir, una enfermedad que tiene un curso natural bastante crónico y para decir que un tratamiento es curativo necesitamos pues, un seguimiento bastante prolongado de los pacientes. Con lo cual esto aún está un poco pendiente pues, bueno, de que tengamos un mayor número de meses de seguimiento. Pero una vez dicho esto, los resultados preliminares son muy prometedores. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos otra pregunta sobre cuál es la mayor diferencia entre las terapias CAR-T y otros tipos de terapias. Vamos a ver, la diferencia más importante, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Pero cuando hablamos del tratamiento en sí, pues evidentemente es el mecanismo de acción. Como os he comentado, las células CAR-T son linfocitos T autólogos, es decir, del propio paciente. Y lo que hacemos es modificar estos linfocitos para que ataquen la enfermedad del propio paciente. Esto es una característica que es única de estos tratamientos y que no se parece en nada al mecanismo de acción de otras estrategias terapéuticas. La quimioterapia actúa de manera diferente, los anticuerpos monoclonales también. Evidentemente, aparte de las células CAR-T, en todas las enfermedades que os he mencionado, hay otras estrategias terapéuticas, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales biespecíficos, que lo que hacen es acercar la célula T a la célula maligna, a la célula neoplásica y se encargan de destruir la célula neoplásica. Tenemos también por las moléculas que están constituidas por un anticuerpo unido a un fármaco, que es al final el que acaba teniendo el efecto terapéutico, ¿no? Pero ninguna de estas estrategias terapéuticas utiliza células para luchar contra la propia enfermedad, no utiliza linfocitos del propio paciente. Entonces, esta es la diferencia más importante en cuanto a mecanismo de acción entre las células CAR-T y los otros tratamientos disponibles en el momento actual, y de estas diferencias pues también se derivan pues algunas ventajas y desventajas de las células CAR-T. La gran desventaja, entre comillas, de las células CAR-T frente al resto de los fármacos
de los que disponemos en el momento actual es que, como habéis visto, las células CAR-T no están a disposición del paciente en cuanto pensamos en ellas, sino que si pensamos que un paciente es candidato, pues tenemos que pasar por un proceso de producción realmente pues, bastante complejo y bastante largo. Es decir, que hemos de pensar que desde que identificamos al paciente hasta que le infundimos las células CAR-T pueden pasar 2 meses, y esto es una gran diferencia con respecto al resto de los fármacos que cuando los prescribimos los disponemos o los tenemos a nuestra disposición pues a las pocas horas o al día siguiente. Muchísimas gracias, doctora, también por su respuesta en esta pregunta. La última pregunta que nos han dicho nuestros asistentes va un poco también en relación a lo que ha comentado en esta última respuesta, que era que si son las terapias CAR-T válidas para todas las personas o hay algunas que no puedan recibir. Creo que la ha contestado en esta última, pero si quiere dar alguna aportación más, también adelante. Bueno, vamos a ver, en teoría, digamos que podríamos intentar construir una célula CAR-T que estuviera dirigida contra antígenos específicos de las células tumorales en muchas de las enfermedades hematológicas o incluso también en tumores sólidos, y esto se está estudiando. Esto es la teoría, ¿vale? En el momento actual, las células CAR-T que conocemos mejor, de las que tenemos datos más consolidados y que podemos utilizar fuera de ensayos clínicos, son las células CAR-T dirigidas contra el antígeno CD19, ¿vale? Para linfomas B agresivos y para la leucemia aguda linfobástica B de los niños y de los adultos jóvenes. Y hemos visto, pues bueno, que si hablamos de límite máximo de edad en aquellas indicaciones en donde no tenemos un límite máximo, por ejemplo en los linfomas, pues la realidad es que casi no hay límite máximo de edad a diferencia de otros tratamientos, ¿vale? Pero es decir, que en un futuro ideal y quizá dentro de muchos años, pues bueno, tendremos muchas más indicaciones de las que tenemos en el momento actual. En el momento actual están restringidas pues, a determinadas patologías y a determinadas características, pero es una estrategia que quizá en un futuro se va a ver abierta, no sé si al 100% de los pacientes, pero sí a una población mayor de los mismos. Muchísimas gracias, doctora, por todas sus respuestas. En este momento aquí finaliza el seminario de ¿Son las CAR-T el futuro de la hematología? Agradecemos una vez más pues, a la doctora Ana Sureda su colaboración totalmente altruista y a los participantes su asistencia e interés que han tenido en este seminario. Esperamos que les haya resultado interesante este seminario y les haya resuelto las dudas y preguntas que tenían. Y recuerden que podrán encontrar este seminario en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas. Muchas gracias a todos y que pasen una buena tarde. Y gracias también a ti, doctora. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós, un placer.